Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, quisiera que comenzáramos esta lectura con una palabra especial para ti, con una palabra de poder, mi querido y mi querida Cáncer. Recuerda que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. También nunca olvides que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. Guau y super guau. Dice, protege lo que es sagrado para ti, con uñas y dientes, así como un león, como una leona, mi querido y mi querida Cáncer. Protege lo que es tuyo definitivamente, ¿listo? Y no te dejes vencer por nada ni por nadie. Vamos, escribe una palabra de poder. Dices en los comentarios de este video, el amor, la prosperidad llegan a mi vida, ¿listo? O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para economía, para solteros y para parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Ya sabes que si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera nos apoyas a seguir adelante. Bueno, con relación a tu economía, te dicen mucho cuidado porque te van a querer engañar, tal vez firmar papeles, tal vez entregar dinero, mucho cuidado con esa situación. Son personas que se van a mostrar inclusive de manera como enojados, enojadas, para que tú hagas lo que esas personas quieren que tú hagas o firmes o entregues. Mucho cuidado con esa situación, tal vez se van a valer de tu parte emocional, pero no. Tú no te dejes apabullar, tú no te dejes intimidar para hacer cosas que tú sabes que a la larga te van a perjudicar mucho, mucho. Bueno, ¿qué te espera a ti con relación al dinero en un futuro más bien cercano? Te dicen las cartas en este día de hoy, mucho cuidado, mucha prudencia con personas que tal vez se quieran aprovechar de un bajonazo tuyo emocional, de que como que te ven así, como que muy apabullado, muy apabullada y se quieran aprovechar de ti. Sí te vas a desilusionar de esas personas porque te vas a dar cuenta de esa situación, pero es lo mejor, ¿listo? Tal vez te quieran aprovechar de algún arranque tuyo, de mal genio, de ira, de rabia, ¿listo? Si eso es lo que te está perjudicando en este aspecto de tu vida o en otro aspecto de tu vida, busca ayuda profesional y mientras tanto lo haces, dedícate a alguna actividad lúdica, deportiva, artística, también cultiva tu vida espiritual para que tú puedas controlarte definitivamente. Hay personas que hablan detrás tuyo, hay personas que dicen cosas muy negativas en este aspecto de tu vida. Confronta a esas personas con mucha sabiduría, con mucho respeto, con mucho amor, pero hazlo y no te dejes apabullar. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy, mis solteritos, mis cangrejitos y cangrejitas. ¿Listo? Para ti, bueno, hay cierta situación que no está muy clara en este preciso momento, una situación que requiere mucha prudencia, una cuestión legal que podría estarse saliendo de las manos, o alguien o algo que te quieran involucrar en algo bastante serio, bastante complicado, me dicen las cartas en este día de hoy. No permitas que tal vez la falta, el bajonazo de energía o tal vez cierta situación emocional que tú estás pasando hagan que sea caldo de cultivo para que otras personas se aprovechen y te hagan tomar decisiones muy desacertadas para ti en este momento. Bueno, mucho ojo, mucho cuidado con las decisiones que tú tomes. En un futuro más bien cercano, las cartas me dicen prudencia, prudencia en todo, en lo que hablas, en lo que dices, en lo que actúas con relación a otras personas y muy especialmente relacionado con tu trabajo. Bueno, porque hay ciertas cosas que se podrían estar saliendo de control. Mira, haz lo que tú consideres que sea razonable, lo que sea justo para ti y para otras personas. No permitas que las cosas se te vayan de las manos definitivamente. Hay alguien que te va a ayudar a solucionar todos estos problemas. Hay alguien que te va a ayudar realmente y sinceramente. Y aparte de eso, tú vas a tener una claridad mental para poderlo solucionar.
Dices, pero no, es que en este momento no es así de esta manera. Bueno, busca ayuda profesional si te sientes muy agobiado, angustiado, deprimido, deprimida. También realiza actividades deportivas, lúdicas y cultiva tu vida espiritual para que tengas mayor claridad en este y en cualquier aspecto de tu vida. Bueno, bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, que están en una pareja. Listo, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial y que conectes con él o con ella. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti y qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que tiene sus sentimientos fuertes por ti, definitivamente sí. Es una persona que al parecer ha tenido que superar muchos obstáculos, muchos escollos para estar contigo en este preciso momento. Bueno, es una persona que quisiera seguir avanzando, pero hay algo que está deteniendo que esta relación avance definitivamente. Tu persona especial espera que tú resuelvas problemas y dificultades que tienes con personas de tu entorno. Personas diría yo que te están haciendo la vida de cuadritos. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. Bueno, es una persona que sí ha tenido ciertos encontronazos con personas, especialmente diría yo por la relación que lleva contigo en este preciso momento. Tu persona especial piensa lo mejor de ti, piensa que contigo como que se ha ganado la lotería, como que tú eres la persona que siempre había querido en su vida, pero tiene esta tristeza, tiene este apesadumbramiento, porque las cosas están resultando de una manera bastante inesperada y de una manera negativa. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Desafortunadamente, el destapamiento, el descubrimiento de una infidelidad. Infidelidad con todo. Es inclusive muy posible que la persona que esté siendo infiel sea descubierta en la cama o teniendo relaciones sexuales con otra persona. Es muy, muy posible. Es una situación bastante fea, bastante dañina, bastante, no sé, bastante fuerte va a ser esta situación y muy, muy triste. O sea, esto va a ser como todo un drama. Bueno, listo, sí, una infidelidad es un drama para una persona, pero esto va a ser así algo muy explosivo, esta situación. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento. Bueno, la persona que está siendo engañada, la verdad es que está siendo bastante, bastante engañada. No cree, así le hayan dicho, inclusive ha visto cosas, ha sentido cosas, ha presentido cosas, pero es que no se lo creen definitivamente. Es momento de aceptar ayuda en medio de esta crisis para ver lo que hay en el fondo de esta situación, en el trasfondo de toda esta situación. Bueno, recuerda que a veces es mejor un momento colorado que toda la vida descolorido. ¿Listo? Saber la verdad libera, por muy dolorosa que sea esa verdad, es mejor saberla y liberarse. ¿Listo? De esta situación. Tal vez no es la primera vez que te sucede a ti, de que alguien te sea infiel o de que descubrir que alguien que sea infiel, ¿listo? Eh, pero evalúa, ¿realmente esto es un patrón en tu vida? Si es así, hay algo detrás de esta situación, muy seguramente algo relacionado con niño, con niña interior o con tus antepasados, que sucedió algo. ¿Listo? Si tú consideras que es momento como de tomar distancia de esta relación para tener la suficiente claridad mental y hacer las cosas de una mejor manera, hazlo. Definitivamente a que hazlo. ¿Listo? Va a ser lo mejor para ti si tomas esa decisión, por muy dolorosa que sea, por muy difícil que sea para ti, hazlo definitivamente. Recibes el apoyo de personas de tu entorno si llegas tomar esta decisión. ¿Listo? Tal vez este amor a ti se te ha convertido como en algo imposible, como en algo totalmente inalcanzable, como que las cosas no funcionan para nada bien. La cuestión es que tú seas fuerte en este preciso momento. Dices, pero ¿cómo voy a ser fuerte si mi vida se está derrumbando? Bueno, cultiva tu vida espiritual, toma apoyo de tus hijos si es que los tienes, de tu familia, de tus amigos, de alguien. Necesitas definitivamente la ayuda de alguien en este preciso momento.
Va a haber un sueño para ti muy revelador, así que entre los 6 días siguientes está muy pendiente de tus sueños, lápiz y papel al lado de tu cama y al cabo de los 6 días buscas qué significan esos sueños que tú has tenido durante estos 6 días y te van a dar una respuesta muy clara de esas incertidumbre que tú tienes en este preciso momento. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para esta relación, en los comentarios de este video lo puedes hacer diciendo: yo sano, yo veo la verdad, veo la realidad y tomo las mejores decisiones para mí, o escribe hecho está. Bueno, mis queridos y mis queridas amigas de Cáncer, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.